Bueno, no sé exactamente cuál es la situación en Estados Unidos, pero sabes que en España los docentes se suelen quejar a menudo de que la familia no se implica lo suficiente en las actividades de la escuela. En ese sentido, ¿qué es lo que puede aportar o cómo se puede implicar a la familia para que participe en una terapia familiar? Claro, en Estados Unidos hay toda una mentalidad muy distinta acerca de la participación de los padres en la escuela, sobre todo en las escuelas públicas. Creo que en las escuelas privadas quizás sea un poquito diferente, pero los PTA, los Parent Teacher Associations, en realidad son elegidos por los padres y hay representantes de los maestros y tienen reuniones constantes. Hacen todo lo que sea recaudación de fondos, los hacen ellos. Participan en los salones de clase. Con la comunidad latina, que es con la que trabajo yo, se da mucho más la cuestión que estás viendo vos acá, que es la de que los padres mandan a los chicos a la escuela y ahí los maestros se ocupan de educar a los hijos. Y entonces eso no solo genera conflictos dentro de lo que puede hacer la escuela, sino que además los pone muy nerviosos en la escuela porque no saben bien qué hacer. Es fundamental, y en ese sentido la terapia breve no puede hacerse sin, que haya una conexión entre lo que está ocurriendo en la casa y lo que esté ocurriendo en la escuela. Claro. Yo tengo, después de varios años de experiencia, digamos, ya tengo 25 haciendo esto, tengo una forma relativamente fácil de involucrarlos a los padres en la escuela. Los llamo por teléfono y siempre hago yo el contacto inicial con los padres. Y los llamo por teléfono y les digo algo así como, mire, usted sabe que su hijo o su hija está teniendo problemas en la escuela y también sabe que si no tiene éxito en la escuela, no le va a ir muy bien en la vida. Entonces, asumo que usted quiere que su hijo o su hija progrese, porque para eso es que vinieron a este país y para eso es que han hecho tantos sacrificios. Si usted no quiere que su hijo sea un fracasado, ¿qué le parece si nos juntamos a hablar del asunto? O sea que siempre apelar a la cuestión de que los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y si eso implica tener que hacer el sacrificio de venir a la escuela, normalmente después de un llamado así vienen. Y entonces realmente enfocarse ni siquiera tanto en qué es lo que está pasando en la escuela, sino que empezar a hacer una especie de puente entre lo que está pasando en la casa y lo que está pasando en la escuela, porque normalmente los problemas que ocurren en la escuela no son cosas aisladas, es porque hay algo que no está funcionando en la casa también. Ciertamente darles el mensaje a la familia de que la participación de ellos es importante en la vida de sus hijos. Sería un poco lo que me comentabas en algunos otros momentos de la manipulación como técnica, pero desde un punto de vista positivo, como técnica para conseguir objetivos terapéuticos, ¿no? Exactamente. Acordate que lo que yo decía era que nuestra meta principal es la de promover un cambio. Y entonces, además se puede decir que todo modelo terapéutico siempre es manipulativo, porque cuando el psicoanalista dice y después dice, explícame más de eso es una forma de guiar por dónde va la conversación. Claro. Entonces nosotros de alguna manera asumimos que la situación, que tenemos el poder de influenciar la dirección en la que las cosas siguen. Y lo vamos a hacer de manera bastante explícita. Bueno, los conflictos sabemos que son naturales en cualquier tipo de relación interpersonal. La escuela es un ámbito en el que personas de intereses muy distintos comparten un espacio durante un número importante de horas y es lógico que surjan los conflictos. El problema es cuando los conflictos no se resuelven de manera adecuada. ¿Qué nos puede aportar la terapia breve familiar para ayudarnos a evitar que los conflictos naturales puedan escalar en situaciones incluso de violencia o de acoso escolar? Tu pregunta es interesante porque asumimos que van a haber conflictos. Los conflictos son naturales. Se genera un problema, que es lo que queremos evitar, cuando el conflicto tiende a repetirse. Y entonces cuando se convierte en la misma cosa, la misma cantinela,
un día detrás del otro, y como que la gente se atasca en eso. Ahí se convierte en problema y ahí es normalmente cuando vamos a recibir el llamado por parte de la escuela, del maestro, de la familia. Entonces, un conflicto es un conflicto y se resuelve porque la gente tiene herramientas para resolver conflictos, pero se convierte en problema, que es cuando vamos a venir nosotros con la terapia breve, cuando no logran salirse del hoyo de alguna manera. O sea que cuando las soluciones intentadas son muchas, pero siguen siendo las mismas y la gente necesita entonces lo que nosotros llamamos un cambio de segundo orden en vez de poder resolverlo solos. Como no creemos en las etiquetas, no creemos en las recetas. Entonces, si yo te digo, cuando pasa A hay que hacer B, es demasiado simplista y perdés de vista el tomarte el trabajo de averiguar de qué se trata ese problema, ese conflicto. Entonces, cada sistema, cada problema, como decía Paul Václavic, es su mejor explicación. Y entonces, cuando caemos en recetas, dejamos de ver qué es lo que está pasando adelante nuestro. El caso de Juan, dependiendo de qué modelo de terapia te lo está presentando, te van a hablar de ganancias secundarias, de que este nene no se lleva con los padres, las terapias conductuales va a haber otra explicación, pero son todas explicaciones de por qué está pasando lo que pasa. Mientras que desde nuestro punto de vista lo que nos interesa es una descripción de qué es lo que está ocurriendo, porque con una descripción veo una película y puedo entonces darle un final diferente. La belleza de todo este asunto es que en algún momento, como somos humanos nomás, las soluciones se empiezan a repetir y entonces uno como terapeuta llega a qué se podría hacer de manera diferente más rápidamente. Pero en el fondo, cada situación es única. Entonces lo de la escalada simétrica y el no engancharse, que es lo que el chico en esta situación quiere, eso en ese caso es fundamental. Claro. Y además, por supuesto, con Juan, para usar ese ejemplo, lo que se necesita es una puesta de límites clarísima en casa. Porque este nene nadie le pone límites, no hay consecuencias a lo que está haciendo. Entonces, claro, eso por ahí empezar. Y eso después va a tener como consecuencia que en la escuela las cosas queden más claras también, ¿no es cierto? Claro.